Bueno, adelante, vamos con las preguntas sobre el tema, a ver, sobre el tema. Gracias, presidenta. Buenos días. Karina Aguilar, de Diario 24 Horas. Preguntarles, ¿cuál es la inversión total de esta obra? Son alrededor de 100,000 millones de pesos. El tren se hizo en 12 años, desde 2014, que en realidad cuando llegamos en el 2018, pues tenía muy poquito y ahora pues finalmente se inauguró hasta la primera parte del Estado de México, después hasta Santa Fe y ahora Observatorio. Y en este sentido, ¿cuánto puso el gobierno del Estado de México, Ciudad de México, todo federal es o todo es gobierno federal? Okay. Todo es gobierno federal. Una parte pues fue desde el periodo de Peña Nieto, después con el presidente López Obrador, que como saben él decidió que todas las obras que estaban pendientes se terminaran, que no quedara ninguna obra a medias. Así los 90 hospitales que estaban a medias, pues también hoy estamos terminando 10, a él le tocó terminar 80. Igual, pues el tren y otras carreteras que estaban pendientes. Entonces finalmente se terminó y otro tema importante es que cuando estuvimos en la Ciudad de México con recurso federal, le tocó a Jesús coordinar esta obra. Por cierto, no está aquí, pero quiero mandarle un saludo a Luis de Ya, que fue quien coordinó esta obra desde la Ciudad de México. Muchas gracias. Presidente, en otro tema, preguntarle si el senador Adán Augusto López le informó sobre su decisión de dejar la coordinación de Morena y si usted sabía que se iba a ir ahora a trabajar a territorio. Digo, no deja el Senado, pero ya no la coordinación y la Jucopo. Le informó la secretaria de Gobernación hace unos días y sabíamos pues que se iba a integrar al trabajo territorial de Morena. Entonces le informó a la secretaria de Gobernación y tomaron la decisión, entiendo que ayer. ¿Considera que esta es una buena decisión del senador? Digamos, hace más falta en Morena que como operadora pues es una decisión de él y pues siempre va a ayudar. ¿Usted estaría pensando en ofrecerle quizá alguna embajada? No, él tomó la decisión y el partido de invitarlo. Eso fue lo que nos informó. Gracias, presidenta. También preguntarle sobre esta ayuda humanitaria que llevarán esta semana a Cuba, ¿en qué consiste? ¿Cuántas toneladas? ¿Cuánto tiempo va a ser esta ayuda? Ya lo vamos a informar. Estamos en ese proceso y obviamente poniéndonos de acuerdo con la Embajada de Cuba aquí, de exactamente pues qué es lo que necesitan. Entonces, ya en su momento informaremos con todo detalle. Presidenta, y sobre la violencia que está sucediendo en Jalisco este fin de semana y también en Sinaloa, ¿qué es lo que le ha informado el Gabinete de Seguridad? El gabinete lo informa, están apoyando tanto al Estado de Sinaloa como al Estado de Jalisco y a todo el país. Gracias. Aprovechando la presencia de la gobernadora del Estado de México y del secretario de Infraestructura, preguntarles qué van a hacer en esta zona del Valle de México, la salida hacia Querétaro, donde pues cada vez está más complicada la autopista por todos los centros logísticos que se están haciendo, en donde están llegando muchísimos tráilers, pero no se están haciendo más vialidades. ¿Cómo resolver esto? Incluso ha habido muchísimas cierres de la autopista, de la caseta en Tepozotlán, porque pues ya no hay prácticamente paso porque todos los tráilers ahí se estacionan. Una parte muy importante es el tren. Recuerden que estamos haciendo el tren México-Querétaro y el tren Ciudad de México-Pachuca. Y bueno, de Querétaro ya los trenes hacia el norte. El objetivo es que esté terminado en el 2027 y para las personas que normalmente viajan en vehículo, pues el objetivo es que puedan migrar al tren. Y entonces pues quedaría solamente para carga, además de que hay pues tren de carga que sigue funcionando de México a Querétaro. Aunque el problema está en los habitantes de Cuautitlán Izcalli y de Tepozotlán, porque son los que usan esa autopista todos los días,
y son los que se ven afectados con todos estos centros logísticos y los tráilers que se estacionan incluso sobre la misma autopista. Se estaban obras, tiene una obra para ampliar la México-Querétaro, ¿no, Jorge? Estamos ampliando la México-Querétaro. ¿Para cuándo y en qué zona? ¿Quieres comentar algo, Jorge, de la ampliación de la México-Querétaro? Bueno, lo primero es que vamos a tener pronto, en unos días, una mañanera donde vamos a explicar todo el plan carretero. Ahí vamos a estar explicando todas las obras que se van a hacer, tanto con la parte presupuestaria como con la parte de inversiones mixtas y los famosos conocidos MROs. En la parte de Querétaro vamos a ayudar a modificar algunas de las casetas, vamos a incluir algunos carriles laterales en la salida de la Ciudad de México y vamos a también mejorar toda la infraestructura de la Ruta 57 hasta la frontera para que así pueda transportarse mejor y tener así dos rutas, la que va por el corredor del Golfo y también por la Ruta 57, y con eso creemos que vamos a resolver una parte muy importante. Hay que recordar, y como lo han mencionado varias veces la presidenta, es que estamos de alguna manera resolviendo el tema del tráfico por dos frentes. Por un lado es la parte de la carretera y por otro lado es la parte de los trenes hacia el norte. Y con eso creemos que la verdad es que vamos a tener una movilidad mucho más integrada y mucho más sencilla. Gracias, presidenta. Buenos días. Buenos días. Sobre el tema, a ver, el compañero. Luego dicen sobre el tema, hacen una pregunta y luego… Gracias, presidenta. Buenos días. Alejandro Alemán, de Diario Plaza Juárez y de Enlace Mexamérica. Quisiera preguntar, aprovechar que está aquí el responsable de la operación de los trenes, sobre el transísmico, no sé si contaba o cuenta con los sistemas ATP y ATO para su manejo, para su seguridad, pero de todas maneras los trenes han operado desde hace mucho tiempo y se cuida mucho la velocidad. Van sobre una línea y tienen una hora de llegada, una hora de salida, tienen bitácoras, tienen sistemas, ¿no? En el caso del accidente del transísmico, algo pasó, y no solo es el asunto de que el conductor excedió la velocidad. Hay sistemas que se están siguiendo y me gustaría saber cuáles son las medidas que están implementando para que esta situación no se vuelva a repetir. Gracias. Si te parece, en otra ocasión está terminando la agencia un informe. Ahorita, si quieres, puedes platicar que están terminando un informe que es obligación de la agencia terminarlo. Este informe será público, evidentemente. Y además le he pedido yo a la agencia y a la Secretaría de Marina, al corredor interoceánico, que antes de que inicie la operación del transporte de pasajeros pueda tener una certificación internacional. De hecho, parece que están escogiendo a la misma certificadora que certificó este tren. Si quieres platicar cuál es el procedimiento del informe, Andrés. Sí, el informe tiene, digamos, un proceso que es el establecimiento de hechos, que eso ya se llevó a cabo, y después entraremos a más detalle, no solo a lo que ya ha informado la Fiscalía, sino a cuáles son las características generales y digamos lo que llamamos los factores contribuyentes, ¿no? en el reporte. Eso es simplemente parte de lo normal. Adicionalmente, y de forma preliminar, ya lo ha mencionado la presidenta, tenemos la recomendación de que a través de un tercero independiente se haga una evaluación completa del servicio, que esa evaluación tenga un conjunto de recomendaciones y después que tengamos una verificación de la implementación de todas esas recomendaciones, de tal forma que más allá de la determinación específica de lo sucedido, sea algo que no pueda volver a suceder. De la implementación de lo ejecutado, digamos, justamente de las recomendaciones. ¿Y cabría la posibilidad de una auditoría nacional o internacional? Como les decía, es una empresa, es un tercero independiente el que va a hacer una evaluación, un conjunto de recomendaciones y después la verificación de la implementación de esas recomendaciones. ¿Y para cuándo estaría eso? Estamos estimando que sea entre 2 y 3 meses.
Sobre el tema, presidente. A ver, tengo una segunda pregunta, perdón. Hablando de certificaciones, usted estuvo ayer en San Quintín, planteó este tema de la certificación para empresas agroexportadoras. Habrá que recordar que el secretario del Trabajo, Marat, también lo planteó el sábado con los diputados. Y lo que yo quisiera preguntarle, se entiende que se va a hacer una iniciativa de ley para que la Secretaría del Trabajo pueda dar estas certificaciones. La pregunta es si eso contempla que esa certificación pueda ser internacional, dado que los trabajadores agrícolas se mueven, son migratorios, van a Estados Unidos, allá las empresas también los contratan y allá también son sujetos de prácticas laborales, a veces que les dicen cosas que no les cumplen el contrato, en fin, hay una serie de situaciones donde la Secretaría del Trabajo únicamente se encarga de la contratación de los trabajadores. La pregunta concreta, repito, es si esa iniciativa de cambio de atribuciones va a tener carácter internacional. No podemos nosotros aprobar una ley que tenga carácter internacional. Para eso hay tratados internacionales y regulaciones internacionales. En todo caso, se aprueba por el Senado un tratado de comercio, como los tratados comerciales que pueden tener un área que es la laboral. Para ello, pues en realidad está la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que determina una serie de recomendaciones y orientaciones para todos los países que son miembros. ¿Qué es lo que se va a hacer en términos de ley? Solamente se agrega algunas palabras en la Ley de Comercio Exterior. Esas palabras tienen que ver con regular la parte laboral de los jornaleros agrícolas para la producción de exportación y también la ambiental. Esa es la modificación de ley que se va a hacer. ¿Cuál es el objetivo? Si se exporta aguacate, tiene que venir un certificado del número de trabajadores en todo el proceso que tienen seguridad social. Si no tiene ese número de trabajadores a partir de una normatividad, entonces no tiene la posibilidad de exportarlo. De igual manera en San Quintín pues no se siembra aguacate, ahí son fresas, son berries, pepino, otras, jitomate también ahí, no solamente en Sinaloa, también en San Quintín hay jitomate, y la mayoría es de exportación. Entonces el objetivo es que quien exporte tenga necesariamente que presentar su certificado del número de trabajadores que están inscritos a la Seguridad Social. Y eso se checa con el Instituto Mexicano del Seguro Social para que en efecto así sea. En el caso del aguacate, pues también que la siembra del aguacate no implique deforestación, que es una práctica que en años recientes pues ha ocurrido. Se cambia el uso de suelo de forestal a zonas aguacateras. Todo esto ha sido consensado con las empresas y con trabajadores. No es algo solamente una idea del gobierno, evidentemente es una iniciativa nuestra, pero hemos estado trabajando con las empresas para que no haya ningún problema y están de acuerdo. Entonces se modifica la Ley de Comercio Exterior, luego vienen alrededor de 6 meses para ir adecuando, como fue en el caso de las plataformas digitales, de los trabajadores de plataformas digitales, y después ya viene la obligatoriedad. Oiga, presidente, entonces, ¿cómo protege? Se entiende que esta legislación va a proteger a los trabajadores agrícolas en México. Entonces, ¿cómo proteger a esos trabajadores agrícolas que están trabajando en Estados Unidos, que están trabajando en Canadá? ¿Cómo el gobierno puede involucrarse en la protección de sus derechos en otros países? A través de la Organización Internacional de Comercio, los propios consulados y de las reglas establecidas en el Tratado Comercial. Mire, hay un caso que le planteé la otra vez que tuve la oportunidad de tomar la palabra, que es de un campesino, Jacobo Hernández Rubio. Él es un campesino de San Luis Potosí, del pueblo de Xitla, que ya salió como trabajador migratorio agrícola, recibió un balazo en el estómago,
ya lleva casi un año que no puede tramitarse toda la parte de seguro médico y demás para que pueda tener un trasplante. Y bueno, ese es solo un caso de los muchos donde los trabajadores quedan expuestos y bueno, pues lamentablemente es un mundo burocrático que no les permite el que puedan ser ayudados, el que puedan acceder a otro tipo de Está cosas. en contacto con él el consulado, pero de todas maneras lo revisamos. Es que es casi un año. Está Sí, complicado. lo que pasa es que ustedes saben cómo es el sistema de salud en Estados Unidos. No es, si aquí de por sí es difícil el trasplante, allá pues tiene sus dificultades. Incluso se ha ofrecido el traslado, pero es complicado en la situación en la que está. Entonces se está en contacto con él y voy a revisar para que en efecto pues siga este contacto. Sí, de hecho hubo un festival de recaudación de fondos ayer en Los Ángeles y la comunidad migrante, muchas personas de la comunidad migrante están preocupadas por esa situación, se ven reflejados en sentir un cierto desamparo, en fin. Para terminar, un tercer tema, Presidenta, inició el periodo de sesiones, hay una serie de nombramientos, sobre todo nombramientos ciudadanos que le corresponden al Poder Legislativo. Mencionaría el tema de los consejeros del INE que terminan en abril, mencionaría el auditor superior de la Federación, mencionaría también a la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, que además hay 2 plazas vacantes. Desde luego entiendo que es un problema o una situación que debe resolver el legislativo, pero se han visto, pues han detenido mucho los nombramientos de ciudadanos, o sea, no sé por qué. Porque no a ver, lo de la Auditoría Superior de la Federación es en febrero, y ellos abren el proceso en febrero, está en tiempo, y los consejeros del INE es en abril, también se está en tiempo. Y en el caso del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, pues ya nos toca a nosotros, ya pronto. De hecho, ayer terminó la presidencia de la… Sí, por eso. Y es consejera ciudadana, entonces sí. Usted hará las 3 propuestas porque quedan 2 plazas vacías de consejeros ciudadanos. Sí, ya vamos a platicar de eso. Nuestro objetivo es empoderar al ciudadano en el tema de la corrupción que vive el ciudadano. Sí. Y pensamos hacer modificaciones porque es un sistema pues que no ha funcionado muy bien. Entonces, más allá de las características y demás, nosotros queremos empoderar a la gente para que la gente que vive una situación de corrupción, aparte de lo que tenga que ver con lo que tiene que hacer el gobierno y las instituciones públicas, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y la Auditoría Superior de la Federación en sus auditorías a las instituciones públicas, pues queremos que el ciudadano tenga la capacidad de denunciar y que se haga algo con ello. Entonces, vamos a presentar algunas iniciativas en este sentido. A ver, entonces, nada más cerrando, ¿usted considera que el Sistema Nacional Anticorrupción, que tiene 15 años, no funciona? Y complementaría la pregunta sobre esto que se habla de que los ciudadanos tenemos derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción. No solo tienen derecho, es una obligación del gobierno. Entonces, necesitamos, desde mi perspectiva, y lo hemos platicado empoderar al ciudadano, que cada vez que denuncia, esa denuncia tenga consecuencias. Entonces eso es muy importante y no necesariamente está inscrito en la legislación actual. Gracias, Presidenta. Sí. Vamos a ver quién más. Saben que no se ve casi desde aquí. A ver, el compañero que desde hace rato estaba queriendo preguntar. Ya lleva varios días. Sí, gracias, Presidenta. Muy buenos días. Gusto en saludarla a usted y a los gobernadores y parte de su gabinete. Pues quisiera iniciar las preguntas primeramente con lo que tiene que ver con la llamada de Trump.
Para conocer, Presidenta, si ahí se contestó lo que viene siendo la invitación a la Junta de la Paz o si existe alguna respuesta por parte del gobierno mexicano. No hablamos de eso en la llamada de teléfono, no se comentó. Y Relaciones Exteriores contestará esta semana. ¿Se mantiene lo de su postura frente al Estado de Palestina? Sí, pues no solamente es de la presidenta, es algo del Estado mexicano. Gracias, Presidenta. En otra pregunta también, dándole seguimiento a la carta que le mandó usted al presidente de Corea sobre este grupo BTC, si ya tuvo alguna contestación. Sí, nos contestó que ya están en contacto con la empresa promotora y que esperan que muy pronto se pongan en contacto. Esperemos que sean buenas noticias. Bueno, nada más contestaron que me contestó el presidente de Corea que muchas gracias por el interés de las y los mexicanos por este grupo musical, que agradece mucho la carta y que ya se puso en contacto con la empresa productora de BTS y que pues esperan que se pongan en contacto pronto con nosotros. Gracias, Presidenta. El día de ayer se viralizó un video en donde usted platica, o algunos dicen regaña, sí, a algunos legisladores. Para conocer, Presidenta, un pues regaño caluroso. conocer el contexto que tocó finalmente y que pues llamó a la atención a los legisladores. ¿Qué vivió pues en el Estado? San Quintín es una zona de muchas carencias. Apenas es municipio en el estado de Baja California. Era parte del municipio de Ensenada. Es un municipio muy grande. Solo por decirles, de una punta a otra punta son 500 kilómetros. San Quintín tiene muchísimos años que tiene esta producción de distintos productos agrícolas de empresas, a diferencia de otros lugares en nuestro país, donde la producción es a través de ejidos, de comunidades. También ocurre ya en otros sitios a partir de la reforma del 92. Pero particularmente San Quintín tiene muchos años de producción agrícola con jornaleros agrícolas. El jornalero o la jornalera agrícola pues recibe un ingreso por trabajar en el campo. Durante muchos años parte del problema de las y los jornaleros agrícolas era que llegaban con las familias a trabajar, mucho trabajo infantil y además con muchísimo plaguicida, es decir, productos químicos que afectan la salud de los jornaleros. El día de ayer, antier, que estuve ahí, a la hora que platiqué con la gente, había como 4,000 personas, pues les pregunté, ¿cuántos llevan 10 años viviendo aquí? Pocos. 20 años, pocos. 30 años la mayoría. ¿De dónde vienen? De Oaxaca, de Guerrero, de Veracruz, de Michoacán, de Chiapas algunos, muchos mixtecos, triquis, que van ahí a trabajar y que se quedaron durante muchos años. Fue jornaleros que iban y regresaban y después se fueron quedando allí a vivir. Les pregunté si tenían casa, me dijeron que sí, pero cuando pregunté quién está regularizado, pues nadie está regularizado. Viven en asentamientos, un lugar de mucha carencia de agua. Cuando pregunté cuántas horas trabajan, la mayoría más de 8 horas al día, y ganan por caja, no ganan un salario, y muchos de ellos no alcanzan el salario mínimo.
Entonces es una situación pues de pobreza. Las y los jornaleros agrícolas son de los habitantes de nuestro país, migrantes internos. Algunos van a Sonora, otros a Sinaloa, en este caso a Baja California, pues que tienen muchísimas carencias. Estamos haciendo un plan integral. Inició con el presidente López Obrador el Plan de Justicia de San Quintín. Ahí ha habido muchas luchas de los jornaleros por sus derechos. De hecho, la reunión se hizo en una universidad intercultural que hizo el presidente López Obrador. Entonces vamos a terminar un hospital, lo vamos a agrandar, que hay allí, vamos a mejorar todos los centros de salud, vamos a mejorar todas las escuelas, vamos a hacer más preparatorias, vamos a mejorar las calles y vamos a poner un centro integrador donde esté presente el gobierno de México. De hecho, ahí se va a quedar la compañera que es la responsable de bienestar del Estado, que se llama Carmen. Ella se va a quedar a vivir ahí durante un tiempo. Vamos a poner un centro del gobierno federal en San Quintín, en un gimnasio de manera provisional, y vamos a construir uno. Y uno de los temas centrales es que hay un centro de justicia laboral, de tal manera que ahí puedan ir a atender pues todas las violaciones a los derechos laborales que se puedan presentar. Frente a esta situación, pues obviamente uno queda, pues se siente, ¿cómo decirlo?, no porque a uno le corresponde mejorar la circunstancia laboral y de vida de todos esos trabajadores, pero hay cierta tristeza, cierto acongojamiento y sentimiento por la situación que viven muchos compatriotas en nuestro país. Y uno de los temas que dije en los 100 puntos que me voy a comprometer es atender particularmente la situación de los jornaleros y de las mujeres de la maquila, que en otra circunstancia pero también viven situaciones difíciles, además de campesinos en el sur-sureste del país, que estamos también incorporando otros programas que le llamamos El Maíz es la Raíz, para apoyar la mejora de la calidad de vida, además de los programas que ya existen, Caminos y otras cosas. Obviamente los primeros 6 años del presidente López Obrador se hizo muchísimo, pero todavía queda mucho por hacer, pues de todo ese periodo neoliberal que generó estas condiciones pues tan difíciles para mucha gente. Entonces, cuando voy saliendo, algunos diputados me decían foto, foto, foto. Entonces, como que me parecía que no iba una cosa con la otra, ¿no? La foto de la presidenta con la circunstancia que estábamos viviendo. Entonces, por eso un poco molesta. Les dije, no anden allá arriba, no se queden allá en el Congreso, acá en la ciudad nada más, vayan a territorio, estén cerca de la gente, porque pues es lo que todos los que venimos de este movimiento pues tenemos que tener presente siempre, y más cuando ves carencias tan importantes en una población. Ese es, digamos, el momento. Siempre voy a estar agradecida, obviamente, con todos los diputados, diputadas, senadores, senadoras, pues porque se han aprobado muchísimas reformas muy importantes para el país y para el avance de la transformación. Pero pues es un llamado a todas y a todos de que hay que estar cerca de la gente, sobre todo cerca de la gente humilde, que es la que más nos necesita. Bueno, sí, hay que preguntarles a ellos, ¿verdad? Pero yo creo que es un llamado de atención a todas y a todos frente a una circunstancia así. Presidenta, ya por último es el tema de los vehículos chuecos. Al inicio del año usted deroga este decreto, pero viene otro… Chocolates, más bien. Chocolates. Es que al norte se le dicen chocos, ¿no? Porque no traen. Pero bueno, han venido algunas asociaciones que ya conocemos, las famosas ONAPAFAS, a otra vez a invitar a las personas dueñas de estos vehículos
a tramitar amparos, incluso son amparos o el trámite pues que ellos están cobrando de 2,500 a 3,000 pesos, lo que antes era regularizarlos. Pues tratando de alguna otra manera de decir que ellos pueden otra vez volver a plaquear estos vehículos. Recordando cuando se tomó esta decisión, el presidente Andrés Manuel López Obrador, además de la ayuda social, pues, o el problema, atender este problema social, se hablaba del problema de seguridad, porque muchos vehículos eran utilizados para cometer delitos. Entonces, ¿cómo cerrar, Presidenta, este círculo? ¿Cómo lograr cerrar esta problemática para no regresar otra vez a lo mismo, más vehículos sin placas que otra vez se van a utilizar y sobre todo volver a este problema social de organizaciones que timan de alguna otra manera o se aprovechan de la necesidad de estas personas? El decreto cumplió, digamos, su función, porque eran vehículos de cierta edad que tenían que regularizarse. Entonces eso se cumplió para ese periodo. Y de todas maneras hay un proceso de regularización que estamos simplificando para que no tenga que haber ningún coyote o alguien que esté cobrando por hacer un trámite que de por sí pueden utilizar. Entonces el decreto se cumplió y por eso se cerró, pero sigue habiendo la posibilidad de regularizar. Entonces vamos a dar mucho más información y facilitar cualquier trámite que se haga para ello. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días. Bueno, vamos sobre el tema. A ver, 30. A ver. A ver aquí el compañero. Gracias, Presidenta. Disculpe que no me levanto. Están cómodas las butacas de la Están Cineteca. mejores que allá las de… Muy recomendable las de tesorería. la Cineteca. Gracias, Presidenta. Bueno, mi primera pregunta es acerca de los costos. Este proyecto pues tuvo muchos sobrecostos en el pasado, sí, el triple, efectivamente, y hubo cambios estructurales. Todo esto que generó muchísimo dinero, mucho gasto, ¿no se está trasladando a través de las tarifas al usuario? ¿De qué manera se evita eso? Tiene una larga historia esta obra. Esta obra se licitó con un proyecto ejecutivo allá en el 2014. Gana una empresa, o varias empresas, ¿no? En el caso de la parte de la Ciudad de México gana una empresa, que por cierto no tenía historia de construcción de obras viales. Al otro día de que se asigna el contrato, cambia el proyecto ejecutivo. Ese es el primer problema. Quienes están aquí, que se dedican a obra, saben que cuando hay un proyecto ejecutivo que cambia, entonces los precios que se licitaron, pues ahora todos los precios se llaman extraordinarios, porque como no estaban contemplados en el proyecto original, pues entonces todos los nuevos precios prácticamente son extraordinarios. Entonces eso ya puso un problema gravísimo en la administración de la obra, porque las obras tienen su parte de ingeniería, pero tienen su parte para que cobren las empresas que están construyendo, pues una parte administrativa que por cierto es bastante compleja para garantizar que en efecto se hizo todo lo que se va a pagar. Primer problema. Segundo problema, en la parte de la Ciudad de México, esto fue en todo, la parte de la Ciudad de México, la empresa que se encarga originalmente de hacer toda la obra, pues tenía retrasos y retrasos y retrasos y retrasos. Tanto que llegó un momento en que se pusieron sanciones, pedían más recursos, otras sanciones, pedían más recursos y prácticamente por 1 año y medio no avanzó la obra. Entonces, como el dinero era federal, en mi caso estaba en la jefatura de gobierno, fuimos con el presidente López Obrador y le dijimos, bueno, pues
la autorización para cerrar el contrato de esta empresa y asignarle a 11 empresas, ¿no? 11 empresas por tramitos para que se terminara la obra, porque si no, iban a ser otros 15 años. Entonces, finalmente se le quita el contrato y se va asignando por pedacitos, con una complejidad enorme, porque además, como ven, pues va pasando por la ciudad, por el poniente de la ciudad, y pues hay que hacer mucha gestión con los vecinos para que no haya problemas. Todavía hay ahí algunos vecinos que todavía se quejan, se les ha atendido en todo, pero bueno, hay que seguirlos atendiendo. Entonces, pues una complicación bastante grande. Y además cambios que todavía hizo Jesús Esteva con los proyectistas en la obra, porque por ejemplo la estación observatorio, su costo era 3 veces lo que costó. Entonces se redujeron todavía los costos, particularmente la estación observatorio y la de Santa Fe, también hubo reducción de costos. Entonces, y además no tenía contemplado pues toda la movilidad alrededor de la estación observatorio. Entonces, todo eso hizo que pues la obra tuviera las complicaciones, aparte de las complicaciones de su construcción, porque pasar por la carretera Toluca, pasar por las vialidades, pues también tuvo su complicación, los montajes. Había zonas de montajes en donde había un edificio de este lado, un edificio de este lado, y había que montar una trave súper pesada. Entonces, todo eso tuvo pues bastantes complicaciones técnicas, administrativas, pero finalmente, pues con todas las pruebas, hoy está listo. Si uno va de Ciudad de México a Toluca, pues va en vehículo o va en transporte interurbano, en cualquiera de las líneas. Cuesta más de 90 pesos ir en transporte, pues no sé, foráneo se llama. Es que iba a decir los nombres de las empresas, pero no. En transporte foráneo cuesta más de 90 pesos. Entonces, en tren es más barato ir. Y se está considerando pues que los tramos no cuesten más de lo que normalmente cuesta el transporte. Entonces, incluso está subsidiada una parte, esperando que en los próximos 2, 3 años pues ya tenga los suficientes pasajeros para que ya pueda operar pues sin necesidad de un subsidio. De todas maneras, pues todo lo que requiere el tren para apoyarse. Por eso el monto de el México, pues 90 pesos, que parecen mucho, pero es más barato que irse en foráneo. Ya viajamos en algunos tramos y efectivamente el precio es mucho menor a la estabilidad que se siente en el tren y la seguridad. Sí. Muchas gracias. No me presenté, Arturo Pavón, de Efecto Colateral. La siguiente pregunta es, pues hablando de estas grandes obras, las que vienen todavía, pero las que usted inauguró, si me permite enumerarlas, porque realmente creo que fue bastante productivo. La primera etapa del viaducto elevado de Tijuana, la inauguración de la Unidad Académica Tijuana de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, el Centro de Control de Tráfico Marítimo de Ensenada, que parece estación lunar, está impresionante, la carretera Bavispe Nuevo Casas Grandes, que conecta a Sonora con Chihuahua, y también el proyecto de modernización del puerto de Guaymas. ¿Qué es lo que le trae todo esto a México? No, pues muchísima obra. Para Tijuana el viaducto elevado es importantísimo, porque para ir de Rosarito a la frontera, al cruce de Otay o cualquiera de los otros cruces, se pasa por el centro de Tijuana. Entonces ahora hay un segundo piso, y el segundo piso mide 11 kilómetros. Tiene un túnel, de alrededor de 1 kilómetro, y después viene el segundo piso, que va justo pegadito a la línea, al muro. Por eso dije yo que nosotros construimos puentes. Entonces, fíjense nada más, pues es una obra impresionante con muchísimas complicaciones, porque
El suelo de Tijuana también es especial, lleva pilas muy profundas y lo construyeron los ingenieros militares. El general Manzano fue el responsable de esta obra que inició el presidente López Obrador y nos tocó terminarlo. El siguiente mes se inauguran algunos accesos que todavía están pendientes, pero en un mes se resuelve. Entonces, vean, pues es una obra muy, muy impresionante. Ese es el viaducto elevado. Y a Tijuana y en general los visitantes de México que vienen de San Diego o en general de California, pues va a ser muy, muy útil. Esa es la primera obra. Después, la Universidad Rosario Castellanos. Era un edificio que se iba a usar para temas de la Fiscalía. Finalmente estaba abandonado, tenía algún problema estructural, se resolvió el problema estructural y se construyó ahí una universidad. Ya tiene cerca de 2,000 estudiantes y tiene este pizarrón, que por cierto los donó el presidente municipal de Tijuana, que son pizarrones que se pueden ver en internet. O sea, en internet están viendo el pizarrón y ahí se puede ir anotando. Entonces pueden llevar clases a distancia. Y también pues muy emocionante porque en Tijuana pues les pregunté a todos ¿qué hubiera pasado si no hubiera estado esta universidad? Pues nadie hubiera estudiado universidad, ¿no? Nadie hubiera tenido educación superior. Todavía nos falta también otro edificio y si es necesario se amplía. Ahí también en Tijuana se está construyendo otra preparatoria y ampliando otras, que ya no tuvimos tiempo de visitarlo. Después de ahí nos fuimos a Ensenada, ahí es la torre de tráfico, del control de tráfico marítimo, también muy impresionante la torre, Centro de Control de Tráfico Marítimo de Ensenada. Ensenada ya no vamos a hacer la ampliación del puerto porque había varias problemáticas y además está el proyecto de Punta Colonet que queda muy cerca. Entonces ya no se va a ampliar el puerto más que pues lo que tiene ahí mismo, ya no se va a construir mucho más. Lo que sí es que están llegando a Ensenada alrededor de 1 o 2 cruceros diarios. Entonces va a ampliar la parte del crucero, de los cruceros, porque quieren llegar más cruceros. Y sirve mucho pues para todo el tráfico de la zona. Y una ligera ampliación del propio puerto que ya existe. Y para los pescadores sí se va a ampliar una parte. Y de ahí nos quedamos en Ensenada y al otro día fuimos a San Quintín, que ya platicamos. Y de ahí volamos en helicóptero volamos en avión a Hermosillo y luego en helicóptero hasta Bavispe, que las distancias en Sonora, en el norte, son muy considerables. Y miren nada más qué bonita quedó la carretera. Ahí no había carretera, no había. Entonces, esta carretera va de Bavispe a Nuevo Casas Grandes. Nuevo Casas Grandes ya está en Chihuahua. Entonces, no solamente es la comunicación regional y local, que es muy importante para la población, se dedican al ganado, ahí hay un río muy bonito, el de Bavispe, y ayuda porque no había la conectividad, había que subir por Hermosillo para llegar a Ciudad Juárez, y ya ahora esta es una alternativa para llegar a Ciudad Juárez. Entonces, desde Guaymas pero es una carretera de 134 kilómetros que se hizo en 10 meses. Ahí Jesús, la verdad, y todo su equipo, nuestros respetos, porque y quedó muy bonita y la gente está súper feliz. Y de ahí nos fuimos a Guaymas. Y en Guaymas se va a ampliar el puerto. Ahí hay una inversión muy importante que también tiene un buen rato, que le anunció el presidente López Obrador, que es
una planta de licuefacción de gas natural. Esa planta no se había podido hacer porque falta un pedazo de gasoducto de Hermosillo a Guaymas, y ya Senagas lo va a hacer, y ya están todos los permisos. Entonces en un mes más o menos inicia la construcción, y eso ya va a permitir que pues inicie esta construcción, además de la ampliación del propio puerto de Guaymas. Ahí en Sonora está la planta de Ford, muy importante. Entonces de Ford se van hasta Lázaro Cárdenas en tren o en tractocamiones. Entonces, pues ahora de Ford a Guaymas, pues se reducen los tiempos, y pues va a ser mucho más fácil la exportación de vehículos. Entonces realmente fue, en efecto, muy productiva la visita al norte del país. Muchas gracias. Y ya por último, preguntarle a la Secretaria de Cultura si hay ya noticias más halagadoras acerca de la IA y el doblaje, la industria del doblaje en México. ¿Quieres comentarlo? Pues ya estamos listos, haremos un evento con la presidenta cuando ella nos indique para presentar la iniciativa. Trabajamos con toda esa comunidad y llegamos a un acuerdo y a un diseño con la Consejería Jurídica, y ya está esa iniciativa lista. Muy pronto la estaremos anunciando. Muchas gracias. ¿Por qué no platicas todas las iniciativas? Claro, pues vienen muchas iniciativas muy importantes de apoyo a la comunidad cultural que por muchos años se han esperado. Está, bueno, la de doblaje. Viene la ley de cine, que lleva muchísimo tiempo esperando salir a la luz. También es algo que ya viene, que es parte también del fortalecimiento al cine. Si bien han visto que desde que entró la presidenta hubo mucho apoyo, incremento en los estímulos, hubo un incremento significativo en el presupuesto. Hemos transparentado mucho las convocatorias, se incrementaron los topes del EFICINE, como lo ha pedido la comunidad, y esta ley va a ser muy importante también para que el ecosistema del cine, también en temas de exhibición, el tema de pantalla, de que se pueda ver mucho más cine, a reserva de que está esta maravillosa cineteca y es un esfuerzo de gobierno, pues tiene que ser un esfuerzo integral. Está esa, también vamos más adelante a anunciar otra que salió en alguna mañanera, que es la de derechos compensatorios por música. En muchos países, en más de 60 países, ya se paga lo que escuchan en los celulares, en muchos países. Y en México, muy pronto también estaremos anunciando que todos los compositores, los músicos también puedan tener una retribución de lo que se escucha como parte del derecho de autor en el consumo del uso de los celulares. Las aplicaciones, eso ya también se ha hablado con el gremio, las mismas compañías están de acuerdo, y eso también va a ser muy importante junto con estas otras iniciativas para fortalecer pues los derechos de los artistas desde una política integral que también se ha estado esperando y que muy rápidamente y con toda la voluntad de la presidenta pues hemos podido trabajarlo con la consejería, con las comunidades, y salir a puerto para respaldar a la comunidad y fortalecer lo que la presidenta también comentó hace poco, que también se estará anunciando, que son los incentivos al cine, que eso también va a ser algo que estaremos anunciando, pero va a potenciar también una industria nacional muy importante de muchos trabajadores y trabajadoras del cine. México hace muy buen cine, tiene un gremio muy fuerte, tiene un país y tenemos un país maravilloso, y eso también va a ser algo histórico que estaremos anunciando, y que todo esto es articular una política de apoyo a la comunidad, a la industria y a las industrias creativas. Muchas gracias, presidenta. Gracias, presidenta. Ya, ¿no? Ya son 9:45, ¿no quieren ir al tren? Además hay tamales hoy. Hay tamales. Ahorita les pasamos, ya los pasó. Ya, ¿no? Tamales. Vamos a los tamales. 2 de febrero, tamales. Vámonos.